Es tan bueno estar con ustedes, pueden sentarse todos. Gracias Dios por su presencia, amén. Bueno, como siempre, es una alegría y un placer estar con ustedes. Me alegré mucho de venir porque mi esposa y mi hijo pudieron venir conmigo. Esto hizo el día aún mejor. Y tengo una palabra para ti esta noche. Quiero que me acompañes con la Biblia en el celular o como sea que estés conectado con la palabra de Dios esta noche. En Primera de Reyes, capítulo 19. Quiero hablarte de la liberación de la decepción. Este fue un mensaje que el Señor puso en mi corazón para nuestra iglesia hace semanas. E hizo algo muy especial con esto. Y sentí el impulso de compartirlo con ustedes. Ustedes son nuestra familia en más de un sentido. Y creo que el Señor quiere alimentarlos con lo que nos alimentó. Así que mientras buscas Primera de Reyes capítulo 19, quiero darte una definición de lo que significa estar decepcionado. La definición suena peor que la palabra. Estar decepcionado significa ser derrotado en la expectativa o la esperanza. Ser derrotado en la expectativa o la esperanza es una imagen realmente visceral la que se forma en tu mente cuando piensas en eso. Estás decepcionado, has sido derrotado en algo que esperabas o en algo por lo que tenías esperanza. Y experimentamos esto todo el tiempo, pero no siempre es grave. A veces es bastante leve. Ocurre en un espectro. Cuando te despiertas y está lloviendo el día de un picnic al aire libre, por ejemplo, eso es decepcionante, pero ya sabes, solo un poco. Hay otras cosas que podrías hacer. Ahora, si tienes una hija adulta y ella dice, mamá, papá, quiero que conozcan a alguien, y resulta ser un tipo sin trabajo ni ambición, eso ya es un poco más intenso. Eso no es leve. Eso es una gran decepción. Eso va a requerir conversaciones continuas en la familia, pero experimentamos la decepción en un espectro. No todas las experiencias son iguales, ¿sabes? Puedes tener cosas tan leves y tontas como recibir calcetines de regalo de Navidad. No importa cuántos años tengas, eso es decepcionante. Me regalaron calcetines en Navidad hace como 2 o 3 años. Pensaron que estaría bien porque los calcetines tenían versículos bíblicos. No ayudó, igual fue decepcionante. La máquina de helados de McDonald's se volvió a romper. Eso es decepcionante. Se anuncian obras en las vías durante todo el fin de semana. Eso es horrible. Te pierdes el gran partido. Tu equipo favorito pierde el juego. Pierdes tu trabajo. El matrimonio por el que has estado orando se desmorona de todas formas. Terminas en el funeral de un ser querido en vez de celebrar su recuperación. No todas las decepciones son iguales. No todas son leves. Algunas son bastante graves. Algunas pueden empujarte porque son tan profundas que pueden llevarte a autodestruirte. Y ese es el tipo de decepción en el que vamos a enfocarnos esta noche. Vamos a hablar sobre el tipo de decepción que puede ser tan profunda y tan grave que una vez llevó a un profeta de Dios a autodestruirse. Y vamos a ver lo que hizo el Señor para sacarlo de ahí. Ahora, antes de leer Primera de Reyes 19, un poco de contexto. El profeta Elías, un hombre escogido y poderoso de Dios, acaba de hacer descender fuego del cielo. Él ha roto por la palabra de Dios una sequía de 3 años y la lluvia ha vuelto a la tierra y cree que todas estas cosas están sucediendo porque Dios está a punto de traer un avivamiento. Está a punto de cambiar el rumbo de la nación de Israel. Van a deshacerse de todos sus ídolos. La malvada reina Jezabel que los llevó a la idolatría finalmente va a ser despojada y todo volverá a estar bien. Y es ahí donde nuestro pasaje retoma la historia con esa expectativa en el corazón de Elías. Así que Primera de Reyes 19, vamos a leer los versículos del 1 al 10. Dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí,
vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Elías está tan decepcionado que está al borde de la desilusión. Él no cree que el avivamiento sea posible. Vio cómo sucedían todas estas victorias increíbles. Vio caer fuego del cielo, lluvia milagrosa sobre una tierra que había sido azotada por la sequía. Y después de todos esos milagros, recibe un mensaje de la reina Jezabel que le dice que nada va a cambiar. Su expectativa era que el rey Acab se comportara como un hombre de Dios y fuera a decirle a su esposa pagana: nunca debiste haber hecho esto, no más adoración a dioses falsos, regresemos al Dios verdadero de nuestros antepasados y así será. Pero Acab es demasiado débil para hacer esto, no es un hombre fuerte. Su esposa lo pone en su lugar y le envía un mensaje a Elías diciendo: nada ha cambiado, yo sigo al mando. Y entonces él decide que ya no hay nada más por lo que valga la pena luchar. La gran victoria en el Monte Carmelo en el capítulo 18 en la mente de Elías no ha servido de nada. Y quiero que captes esto: él deja a su siervo en Berseba. Dejar a su siervo en Berseba nos dice algo sobre su motivo para ir al desierto. Berseba estaba en la frontera sur de Judá. Era la última ciudad antes de salir del país y adentrarse en el desierto en tierra de nadie. Elías se está enviando a sí mismo al exilio. Está dejando el país. Y no solo se está enviando a sí mismo al exilio, sino que va solo al desierto para morir. Esa es una caminata suicida. Deja a su siervo atrás, no puede recibir ayuda. No lleva comida, ni agua, ni provisiones o suministros de ningún tipo. Va al desierto y ora, y su deseo es el siguiente: Dios, quítame la vida. Y su oración es muy honesta, pero también está llena de autocompasión. Muestra honestidad en el sentido de que se siente un fracaso. No está echando la culpa a otros, está enfrentándolo. No hice nada para mejorar el estado de mi nación. No hice nada para restaurar nuestro legado. Pero la autocompasión aparece en el hecho de que está tan consumido por su decepción que no ve sentido en seguir viviendo. Está tan roto y desilusionado que dice: estoy mejor muerto. Elías es un hombre que va en la dirección equivocada. No se suponía que debía ir al desierto. Y es curioso porque esta es la primera vez en su ministerio que va a algún lugar sin que Dios le haya dicho que lo haga. Dios fue quien le dijo que habría hambruna. Dios le dijo que se escondiera junto a un arroyo y que los cuervos le llevarían comida para esperar a que terminara la hambruna hasta que la lluvia regresara a la tierra. Dios le dijo que fuera a una ciudad llamada Sarepta, donde una viuda lo cuidaría, y él milagrosamente resucitó al hijo de esa viuda. Dios nunca le dijo que fuera al desierto. Elías ahora está actuando por su propia cuenta porque está tan desilusionado. Su decepción lo está consumiendo. ¿Y qué hace Dios con su profeta descarriado? Va tras él, lo sigue al desierto y allí lo alimenta. Este es el tipo de Dios al que servimos. Él no aparece y dice: ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a abandonar la misión que te di? Lo despierta y le dice: el camino es demasiado para ti. Has llegado a tu límite, estás al final de tus fuerzas, lo veo, lo entiendo, me importa. Así que levántate y come. No estás destinado a morir aquí, estás destinado a regresar y vivir. Él nunca había ido a ningún lugar sin la dirección de Dios, y aún así Dios va tras él. ¿Ves la compasión de Dios al despertar y alimentar a este profeta descarriado y desilusionado dos veces? El viaje, una vez más, siendo demasiado grande, es Dios reconociendo con ternura que Elías ha llegado a su límite. Dios no está enojado con él, no lo avergüenza por sentirse así. Él dice: te veo, te entiendo, voy a alimentarte donde estás. Pero Elías todavía no lo entiende. Es cuidado milagrosamente y de manera sobrenatural, y aún así va 40 días y noches en la dirección equivocada. No se supone que deba ir a Horeb. Ese es el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés. ¿Por qué crees que fue allí? Bueno, porque representaba todo lo que él quería ver restaurado en su nación. Necesitamos volver a donde solíamos estar. Necesitamos recuperar lo que se perdió y fue desechado por nuestro pueblo. Él va 40 días y 40 noches alimentado por comida sobrenatural, aún en la dirección equivocada, todavía queriendo morir, todavía sin querer vivir. Y lo que está sucediendo aquí es que Elías es un hombre que está lamentando la muerte de su ideal, está lamentando la muerte de su expectativa,
Tenía una meta en mente, tenía una visión para el futuro y se aferró tanto a ella que no podía imaginar que ocurriera otra cosa en su lugar. Y cuando eso simplemente se desvaneció ante sus ojos, cuando quedó muy claro que ese no sería su futuro, simplemente renunció a todo. Es un hombre que está diciendo, así no se suponía que debían ser las cosas. Es un cristiano diciendo, esto no es lo que yo quería, yo no pedí esto, traté de evitarlo, oré, ayuné, busqué a Dios. ¿Cómo es posible que las cosas hayan terminado así? Y así, cuando llega al monte Sinaí, va y se esconde en una cueva. Se esconde en esta cueva de la decepción y Dios lo encuentra allí también y le habla y le dice, ¿qué haces aquí? Y esa pregunta es importante porque una vez más revela, no estás donde te dije que fueras, pero aún así te encuentro aquí. Este no es el lugar donde deberías estar, pero igual vengo a buscarte. Y ves el tierno corazón de Dios saliendo al encuentro de su siervo incluso cuando está en el lugar equivocado. Pasa de la cima de la montaña de la victoria a la cueva de la desilusión y Dios aún así lo persigue con amor y compasión. Ahora en el versículo 10, Elías da una respuesta a la pregunta de Dios. Dios le dice, ¿qué haces aquí? Este no es el lugar al que te dije que fueras. Y Elías da una respuesta bastante autocompasiva. Dice, he sentido mucho celo por ti, he sido celoso por tu honor, oh Dios, y tu pueblo te ha abandonado, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y yo soy el único que queda, no queda nadie más que yo. Y su respuesta a Dios revela dos cosas. La primera es que nos muestra cuán profundamente decepcionado está. Él está realmente afligido por el estado de su nación. Esto no es lo que él quería. Él quería hacer una fiesta para quemar ídolos después del Monte Carmelo. Eso era lo que él quería. Quería ver el templo restaurado, que Israel regresara a Dios y que el avivamiento se extendiera por toda la tierra. Y sucede exactamente lo contrario. Él está realmente afligido. Quiere verlos arrepentidos y avivados. Sin embargo, permanecen sin cambios. Es un hombre en agonía, pero también es un hombre que cree en una mentira. Él cree una mentira tan profundamente que está afectando su pensamiento y es una mentira que Satanás siempre venderá a aquellos que enfrentan decepción. Escuche atentamente. La mentira que siempre te perseguirá cuando estés decepcionado es que estás solo. Esa es la mentira que siempre te perseguirá cuando estés decepcionado, es que estás solo. Nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Nadie más ha sentido antes un dolor así. Eres el único a quien Dios no le ha respondido. Solo tú eres el que recibe este tipo de oraciones sin respuesta. Estás completamente solo y eso es lo que creyó Elías y es la mentira que nosotros estamos tentados a creer cada vez que enfrentamos una decepción fuerte y poderosa. Ahora ya sabemos que Elías estaba equivocado acerca de estar solo por culpa de un hombre llamado Abdías. Ahora, en Primera de Reyes 18 aparece un hombre llamado Abdías y le dice a Elías, oye, quiero que sepas que tomé a 100 profetas de Dios y los escondí en cuevas para que Jezabel no los matara. Les salvé la vida de su campaña de exterminio, así que están a salvo. Entonces, ¿por qué Elías dice que es el único profeta que queda si es el profeta número 101? Esto te dice sobre lo que está pasando en su corazón. Hay un complejo de superioridad. Si ellos fueran verdaderos hombres de Dios, estarían aquí hablando a la cultura como yo. Pero eso es lo que hace la decepción. Creemos la mentira de que estamos solos y a veces es autocompasión negativa. Soy el único al que no le contestan las oraciones. Y a veces es algo más egocéntrico como nadie me entiende porque tengo un llamado único de Dios. Tengo algo único. Tengo habilidades y capacidades. Eso también te puede llevar a una cueva y es una cueva en la que podrías morir si no lo sueltas o si no lo dejas ir. Es cuando creemos esa mentira de que estamos solos que comenzamos a autodestruirnos como Elías. Nos aislamos, nos volvemos cínicos. Si eres cínico, significa que crees que no se puede confiar en las personas. Nadie tiene un motivo genuino. Cuestionas todo. Desconfías de todo. No puedes confiar en nadie. Y cuando creemos esa mentira podemos empezar a autodestruirnos tal como le pasó a Elías. Así que Dios escucha la respuesta de Elías y le dice en el versículo 11,
sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Ahora, si yo fuera Elías, probablemente estaría pensando, bueno, esto es todo, estoy a punto de recibir exactamente lo que merezco, ya se cansó de mí, está a punto de quitarme la vida. Y cuando sale y se pone de pie en el monte, la Biblia dice en los versículos 11 y 12 que 3 señales increíbles pasan frente a él. Primero hay un viento que destroza las rocas, luego hay un terremoto que sacude las montañas y después hay un fuego que quema todo a su paso. Y estas 3 señales son importantes porque siempre que aparecen en conexión con Dios significa que Él está en la escena y a punto de actuar. Siempre significan su poder y su presencia, pero la ironía aquí es que Dios no está en el viento. Él no está en el terremoto ni tampoco en el fuego. Estas cosas ocurrieron en el monte Sinaí cuando Moisés estaba en esa montaña. Elías vuelve y piensa, sí, este es Dios. Oh, espera, no, no lo es. Este es Dios. Oh, espera, no, no lo es. Este es Dios. Oh, espera, no, no lo es. Las 3 cosas muestran el poder y la presencia de Dios y todas son fuerzas destructivas, todas ellas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estas 3 cosas muestran lo que Elías creía que Israel merecía. Y de alguna manera encarnaban lo que él creía merecer. Merecemos el juicio de Dios, debe haberse cansado de nosotros. Merezco la ira de Dios, soy una decepción, creé este desastre, no mejoré las cosas, recibiré lo que merezco. Necesito viento, terremoto, fuego, estas fuerzas destructivas que muestran la ira de Dios contra mi pecado. Y seguramente pensó, este es el momento en que se acaba todo. Pero entonces Dios se manifiesta en una 4ª aparición y es una voz suave y apacible, apenas un susurro, lo completamente opuesto a las 3 señales que Elías esperaba, las 3 señales que Elías pensaba. Esto es lo que Israel merece, esto es lo que yo merezco, esto es lo que Dios debería estar haciendo, así es como deberían ser las cosas. Y Dios básicamente le dice, no me conoces tan bien como crees, siempre voy a ser aún mejor de lo que pensabas que era. Exacto, siempre. El viento, el terremoto y el fuego eran fuerzas destructivas que representaban lo que Elías creía que Israel debía recibir de Dios, pero la voz suave y apacible vino para mostrar hasta dónde está dispuesto Dios a llegar para encontrarnos en nuestros lugares de decepción. Elías estaba aprendiendo una de las lecciones más importantes de su vida, lo sumerge en una crisis. Sí, mira los versículos 13 y 14 del pasaje. Dice, cuando Elías lo oyó, cuando escuchó esa voz suave y apacible, ese susurro delicado, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, vino una voz a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. No cambia su respuesta, todavía no lo entiende. Está en un mal momento. Este hombre está siendo consumido por su decepción. Deberías sentirte mejor contigo mismo. Quizá pienses, hombre, llegué aquí hecho un desastre esta noche. Mira, leyendo otro desastre. A él le va bien, tú estás bien. No te preocupes, Dios te cuida. Él te cuida, lo sabes bien. El Señor irá muy lejos. Él puede alcanzarnos en cualquier pozo. Y cuando Elías escucha esa voz suave y apacible, lo deja un poco desconcertado. No sabe cómo tomarlo. Sus acciones y sus palabras son como una contradicción y muestran lo confrontado que está. Cuando se cubre la cabeza con su manto y corre hacia la cueva, muestra que está abrumado. Él sabe que está siendo confrontado con la verdad, pero el hecho de que siga escondiéndose y repitiendo su respuesta muestra que no puede aceptarla. No puede obligarse a decir sí y amén, Señor. La mentira sigue intacta de que está completamente solo. Ha llegado a encontrar consuelo en eso. Quizás eso le hacía sentir un poco justificado. Quizás le hacía sentir que lo que hacía estaba bien porque nadie podía entender cuán decepcionado estaba y por eso el patrón autodestructivo que abrazaba era aceptable debido a la temporada en que se encontraba. Pero Dios no le permite quedarse ahí. Gracias a Dios que nos ama demasiado como para dejarnos persistir en nuestros patrones destructivos. Él siempre te confrontará con la verdad porque te ama y quiere que estés completo y no está ni la mitad de enojado contigo de lo que tú estás contigo mismo.
Y quizás tú eres como Elías y tienes que darte cuenta de que él no está tan enojado con la gente como tú estás enojado, porque eso era lo que Elías necesitaba entender y reconocer. Él ve cómo es Dios, pero no puede aceptarlo ni para sí mismo ni para Israel. Y este conflicto interno, el hecho de que el autor del primer libro de Reyes, quien quiera que haya sido, nos haya dado tanto detalle sobre este encuentro, es un consuelo para nosotros. No nos muestra que Elías fue un gran fracaso. Nos muestra que Dios es increíblemente bueno e increíblemente bondadoso, porque a veces nosotros también nos encontraremos en cuevas de desilusión, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes están en una ahora mismo, quizás has acampado ahí durante mucho tiempo. Has olvidado cómo se ve el exterior de la cueva, has vivido en un estado de decepción. Dios quiere buscarte esta noche. Y Él quiere sacarte de esa cueva. Verás, Dios nos encuentra con ternura en lo más profundo de nuestra decepción. Podrías estar acampando en tu cueva diciendo, aquí es donde voy a morir. Si así es como va a ser mi vida, entonces me quedo aquí. Me voy a quedar aislado y ser un cínico. Pero Dios te sorprenderá con su amorosa presencia, porque la decepción y sus mentiras pueden llevarnos a comportamientos autodestructivos. Y cuando llegamos a ese punto, Él nos persigue con amor cuando estamos en esos lugares para decirnos la verdad. Él te perseguirá con amor. Dios es mucho más terco que tú, así es. Y eso debería hacerte decir, aleluya. Gracias a Dios que es más terco que nosotros. E incluso como Elías, cuando no lo entendemos, Él sigue hablándonos al corazón. Mira conmigo los versículos 15 al 18. Elías repite su respuesta. Sigue siendo cínico, sigue creyendo la mentira de que está solo. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Espera, paremos ahí. Le dice que vuelva al trabajo. Le dice, todavía tienes mi autoridad para ungir a 2 reyes y a un profeta. Has ido en la dirección equivocada, has abandonado tu misión, me has abandonado a mí por extensión, porque no crees que yo sea lo suficientemente fuerte para vencer a Jezabel. Has huido al desierto en lo que básicamente es una caminata suicida. Aún así te envío de regreso porque sigues llevando mi nombre y mi autoridad. Dios no ha terminado contigo. No importa cuán decepcionado estés, no importa cuánto mires tu vida y pienses, Dios, esto no es lo que yo quería. Dios está diciendo, puedo sacar belleza de esas cenizas. No necesito que las cosas salgan como tú pensabas que debían salir. No necesito la cooperación de Jezabel para llevar a cabo mi plan. Que ella haga lo que quiera. Al final igual se hará mi voluntad. No necesito que ese vecino chismoso se calle. No necesito que ese jefe demoníaco sea buen jefe. Si mi mano está sobre ti, puedo ponerte donde yo quiera. Si te he ungido, estarás lleno de poder sin importar cuánta decepción te invada. No has sido llamado a morir en una cueva de decepción. Has sido llamado a vivir en una montaña de poder divino. Ese es tu destino, ese es tu llamado. Y por eso Él te persigue. Él no solo va tras nosotros en esos lugares de decepción, Él nos revive en esos lugares de decepción. Él nos revive cuando estamos allí. Elías nunca necesitó rendirse porque aún había trabajo para él. Dios todavía tenía un plan para él. No fue derrotado por Jezabel. Déjame terminar de leerte los versículos. Él dice, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. ¿Qué está diciendo Dios acerca de la unción, los reyes, los profetas y las espadas? Está diciendo, escucha, Jezabel puede hacer todas las amenazas que quiera. Ella puede jactarse todo lo que quiera. Si yo digo que voy a limpiar a mi pueblo y liberarlo, eso es lo que va a suceder. Y si tengo que levantar a 1,000 reyes para hacerlo, eso es lo que va a suceder. Si tengo que levantar a 1,000 profetas, y si tengo que usarte a ti para ungir a cada uno de ellos, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que se va a hacer. Él es enviado de regreso con una unción sobre su vida, aunque esté en medio de un lío.
Dios no retira su poder ni su presencia de ti solo porque tomaste un camino equivocado. Incluso si fuiste tú quien creó el desvío en el que ahora estás, Él aún quiere usar tu vida si sales de la cueva. Solo sal de esa cueva, sal de ese lugar donde crees que estás solo, que nadie lo entiende. No, no estás solo, porque te puedo garantizar que ha habido al menos otros 100,000 cristianos que han estado exactamente donde tú estás y han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y esa será tu historia también. La promesa de que Eliseo sería resucitado después de Elías era la promesa de un sucesor, diciendo: Elías, mi trabajo no termina contigo. Si tengo que llamarte a casa y levantar a alguien más para que continúe el trabajo, eso es lo que voy a hacer. Porque creo que Elías tenía aquí un poco de problema de orgullo. Dios tuvo que decirle: no se trata de ti, amigo, no te necesito. Te uso porque quiero, te uso porque me caes bien, te uso porque eres mi hijo y quiero que colabores conmigo en la construcción de mi reino, pero no te necesito. Y si las cosas no salen como pensabas, ¿sabes qué? Tus pensamientos no son mis planes. Déjame ser Dios, déjame tener el control. Elías necesitaba darse cuenta de que a veces expectativas tienen que morir. Sí, a veces nuestras expectativas tienen que morir. Mira, puedes estar justo en el centro de la voluntad de Dios. Puedes estar haciendo exactamente lo que Él quiere que hagas y aún así puedes crear una narrativa falsa para ti. Aún puedes empezar a pensar que recae sobre ti más de lo que te corresponde. Puedes hacer suposiciones como: bueno, si Dios quiere que haga esto, entonces esto debe ser en lo que se supone que mi vida debe convertirse. Deja que Él te guíe. Déjale a Él la planificación y la conversación. Cuando nos dejamos llevar por nuestras expectativas, el Señor tiene que dejar que sean crucificadas, porque realmente nos gusta el control y mucho. Y Él no nos va a permitir tomar, Él no nos va a permitir poner nuestras manos en el volante, porque no es nuestro lugar y no es nuestro trabajo. Y Elías todavía necesitaba ser liberado de la mentira de que estaba solo. Se había olvidado de Abdías. Él era un israelita fiel. Se había olvidado de los 100 profetas que aún eran llamados, aún estaban ungidos y aún vivían en Israel. Y Dios dijo: escucha, es aún más que eso. Tengo 7,000 personas que todavía me son leales. Siempre hay un remanente, Elías, si te has dejado consumir tanto por la decepción que te has olvidado de todo eso. Y muy a menudo tú y yo tenemos que llegar al punto de darnos cuenta de que no importa quién me haya decepcionado, no importa cuánto me hayan decepcionado, no tengo derecho a descartar al pueblo de Dios. No tengo derecho a aislarme y apartarme porque, amigos, les voy a decir algo: no puedes lograrlo solo. No existe eso de solo yo y Jesús. Yo diría incluso que es una doctrina de demonios. Si tienes algún ápice de eso queriendo entrar en tu mente, tienes que dejarlo ir. Necesitas tu iglesia. Necesitas amigos cristianos. Necesitas hermanos y hermanas que caminen junto a ti. ¿Nos sentimos heridos y traicionados? Sí, lo hacemos. ¿Nos apuñalan por la espalda? ¿Tienen problemas los cristianos? Sí, eres uno de ellos. Amén. Hay tanta hipocresía en la iglesia. Es como: gracias por tu contribución, ¿sabes? Es como si estuvieras hablando de ti mismo aquí, ¿sabes? Pero vamos allí en nuestras mentes. Y Elías estaba en ese mismo lugar. Tenía todo el derecho a sentirse decepcionado, pero no tenía el derecho a actuar en consecuencia y decidir que ya no valía la pena luchar por el pueblo de Dios. Necesitas personas. Y mira, a veces pasas por cosas que cambian tu capacidad de abrirte de inmediato. Eso está bien, aprendemos. Dejas que Dios sane esas heridas y aprendes a escuchar con sabiduría, a compartir con sabiduría, y Dios te guiará en todo eso. ¿Sabes? Un área de decepción por la que mi esposa y yo hemos estado pasando durante 14 años es la infertilidad. Si quieres hablar de decepción mensual, es una agonía. Y muchos hermanos y hermanas bien intencionados, y no guardo ningún resentimiento hacia las personas que han hecho esto. ¿Sabes? La gente escucha eso y siente compasión y quiere animarte, pero es un tema sobre el que a veces la gente opina sin mucho entendimiento. Y de nuevo, no hay ningún resentimiento hacia eso en absoluto. Es bien intencionado y viene de un corazón lleno de amor. Alguien se te acerca y te dice: vi que estabas sosteniendo un bebé. Gracias a Dios por la pureza de corazón de donde viene eso. Y en silencio esperas que eso sea verdad y que realmente suceda. Pero cuando no pasa, volvemos al dolor. Y sí, estamos a la defensiva. Y cuando la gente dice: oye, tengo una palabra para ti, tengo que hacer de árbitro.
Es como, mira, ¿qué vas a decir? ¿De acuerdo? Quiero que me digas todo lo que tienes en tu corazón para decir ahora mismo. Yo voy a ser el filtro, ¿sabes? Porque pasamos por áreas de agonía en nuestras vidas. Hay lugares por los que podemos pasar que son tan profundamente dolorosos, que pueden doler mucho. Te hace dudar en ser abierto y vulnerable. Mira, eso es normal. Es parte de un proceso por el que Dios te va a guiar y te dará sabiduría. Pero nunca debes irte al extremo de decir, no necesito que nadie hable a mi vida en absoluto. Necesito el cuerpo de Cristo. Mi esposa y yo hemos necesitado desesperadamente el cuerpo de Cristo, incluso cuando hemos estado en esos lugares dolorosos. No solo ese, sino muchos, muchos otros. Y vives y aprendes. Y lo más importante que aprendes es que Él es bueno y Él es confiable. Y Él sabe cómo encontrarme cuando yo no sé cómo encontrarme. Cuando me he perdido en una cueva de decepción, Él sabe cómo llegar hasta donde estoy y cómo sacarme de nuevo. Y tal vez tú te has perdido en una cueva de decepción. Tu Padre Celestial te ve y Él quiere alcanzarte esta noche. Él quiere sacarte y recordarte la unción que ha puesto sobre ti, la confianza que te ha dado. Él dice, tengo un lugar en mi reino que solo tú puedes ocupar. Tengo un lugar en mi reino que te he llamado y diseñado para construir. Pero no puedes hacerlo si te escondes en esta cueva. No puedes hacerlo si te aíslas y te alejas de las personas. No puedes hacerlo si has decidido que la situación es demasiado mala para que yo la arregle. Te están llamando a salir de tu cueva esta noche. Él quiere que estés de pie en la montaña ante el Señor cuando llegue el momento. Y no te encontrarás con el viento furioso, ni con el fuego abrasador, ni con el terremoto devastador. Él le susurrará a tu corazón. Él volverá a susurrarte esperanza. Él te susurrará vida y poder nuevamente sobre ti. Déjalo hacer eso y no luches contra ello, porque ocurrirá que si tu decepción involucra a personas, Él también te susurrará sobre eso, pero lo hará con gentileza. Él lo hará con gracia. Él lo hará con amor y saldrás luciendo más como Él. Amén. Quiero invitarte a que me acompañes esta noche y al equipo de adoración a que regrese. Solo quiero hacer una invitación a aquellos que están decepcionados en una cueva, que simplemente sienten, hombre, me he perdido a mí mismo, me he dejado llevar por la derrota en mis expectativas, en la esperanza, pero escucho a Dios llamándome esta noche. Si quieres tener un momento como el de Elías con el Señor, donde Él te hable de nuevo y te susurre otra vez, llamándote de regreso a donde debes estar, solo acércate aquí al frente. Vamos a tomar unos minutos para adorar y orar juntos. Dios te encontrará donde estás. Él te ama. Él nunca estuvo enojado con Elías. Él no está enojado contigo porque sabe que el dolor es real. Él no nos menosprecia por estar heridos o lastimados. Él no llamó débil a Elías por reaccionar como lo hizo. Tampoco te va a decir eso a ti. Él lo entiende. Él conoce la situación de principio a fin, así que solo ven y entrégasela. Ven y déjala a sus pies. Él comprende. Padre, te doy gracias por quién eres. Padre, te doy gracias porque cuanto más te conocemos, más vemos que eres más maravilloso de lo que jamás pudiéramos haber imaginado. Eres mejor de lo que jamás hubiésemos pensado. Dios, ha habido tantas veces en las que estuve convencido de que merecía el viento, el terremoto o el fuego, y en su lugar recibí la cruz. Recibí tu amor y tu restauración a cambio, y oro lo mismo por mis hermanos y hermanas en este altar. Y Dios, por cualquiera que esté respondiendo, Dios, ven a nuestro encuentro en nuestra cueva. Encuéntranos, Señor. Llámanos de nuevo. Recuérdanos la unción y el poder que quieres poner en nuestras vidas. Dios, recuérdanos que hay reyes y profetas que quieres que levantemos, Señor, cosas para las que quieres levantarnos, que derrotan los poderes de las tinieblas, que rechazan la idolatría de nuestra tierra, que traen libertad a las almas. Dios, gracias porque cada persona en este altar esta noche tiene una unción. Dios, hay un propósito para ellos y no vamos a dejar que la decepción se los trague. Nos negamos a seguir cautivos en nuestra cueva. Vamos a salir esta noche, no porque seamos fuertes, no porque tengamos todas las respuestas, no porque entendamos todos los detalles de por qué nuestra vida es como es. Dios, lo único que sabemos es que podemos salir porque tú eres bueno, podemos salir porque eres digno de confianza, podemos salir porque tú vas a cuidar. Te amamos y oramos por tu fortaleza en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor por unos momentos.